Hola y bienvenidos al curso de práctica de escribir peticiones en casos criminales. Hoy vamos a hablar sobre la introducción del curso y lo que vamos a tratar de desarrollar en este semestre. Van a tener y han de tener ustedes el programa de estudios y dentro de ese programa tienen las varias peticiones que vamos a estar desarrollando durante el curso y los casos que se aplican a esas peticiones para poder entender los derechos legales y la fuerza legal dentro y contenido en cada petición. Pero antes de poder empezar a escribir peticiones en particular o de tratar de conseguir información específica de nuestros oponentes de forma con el uso de una petición, tenemos que entender las razones generales por las cuales usamos peticiones, cómo funcionan y qué tienen en general de contenido, cual sea el tipo o la clase de petición que vayamos a imponerle a nuestro oponente. Bueno, entonces, empezando con la descripción. Primero, vamos a analizar la necesidad de ciertas peticiones legales en casos criminales. La necesidad de una petición viene en varias formas. Primero, puede ser para tratar de conseguir evidencia del oponente del otro lado, o sea, de la defensa o de la fiscalía, cuando no nos quieren dar lo que necesitamos para desarrollar nuestro caso. En esos momentos, cuando el lado oponente no por su propia parte nos entrega documentos, evidencia o cualquier tipo de fotografía, declaración, lo que sea, de parte de su caso, para nosotros que debemos tener para desarrollar el caso, necesitamos pedirle ayuda al juez o a los jueces, al tribunal, para ordenar o forzar al otro lado, darnos esa información. También existen peticiones cuando queremos eliminar o evitar la presencia de cierta evidencia en un caso contra nuestro cliente o, si eres parte de la fiscalía, contra el Estado. Aquí también, obviamente, el lado opuesto no va a querer rindar su posición o simplemente aceptar lo que cualquier otro lado dice y por lo normal se necesita la intervención de un tribunal para ordenar cualquier hecho para la introducción o la exclusión de cierta evidencia o de ciertas partes del caso en frente del tribunal mismo. Peticiones también se usan para desarrollar el testimonio antes de que un testigo se presente en frente del tribunal. Hay ciertas cosas, por ejemplo, cuestiones de palabras o dichos o declaraciones de oídos, que posiblemente no se puedan introducir en frente del tribunal durante el juicio o que posiblemente queremos desarrollar en más detalle durante el juicio. Aquí otra vez, de vez en cuando vamos a necesitar la ayuda del tribunal para determinar qué se puede introducir y qué no se va a introducir o a qué nivel se puede desarrollar esas declaraciones en frente del tribunal. Como pueden ver, las peticiones en un caso criminal son varias y a veces simplemente están limitadas a la imaginación del abogado y de la ley que puede él o ella traer para soportar su posición. Cuando uno tiene miedo que el lado opuesto trate de introducir evidencia ilegal durante el juicio y uno sabe que existe esa evidencia,
se puede usar una petición para evitar esa introducción o limitarla. Peticiones para el tribunal también se usan para desarrollar las sentencias de un condenado, cuando hay varios niveles o tiempo que el condenado puede recibir como castigo. En esa situación, como en las otras, ambos lados del caso pueden imponer o pedirle a la Corte, por medio de una petición en escrito, que la Corte desarrolle o acepte la posición o la cantidad de tiempo que quiere cualquier de los dos lados. También, viendo al fin de un caso, existen peticiones si un lado o el otro, normalmente la defensa, piensa que el juicio fue injusto y quieren imponer o pedirle al tribunal que haga otro juicio. También hay peticiones relevantes a la sentencia en adelante o atrás, según el estándar de ley de la localidad donde ocurrió el delito. Peticiones existen en los casos criminales para asegurar y marcar en escrito las necesidades de cada lado o lo que quiere cada lado proteger, evitar, crear o simplemente anotar en frente del tribunal. Esa es normalmente la razón por una petición y esos son ejemplos de algunas de las peticiones que vamos a estar desarrollando, hablando y escribiendo en este curso. Además de tener la idea, o sea, objetiva en la cabeza de qué tipo, o subjetiva, de qué tipo de petición quiere uno poner, hay ciertos regulatorios o formas, normas, digamos, de escribir una petición y introducirla a la Corte. En este curso vamos a hablar de ellas y la estrategia en cuanto las vayamos a usar y cómo se desarrollan también. Vamos a hablar ahora del contenido de este curso en caso, o sea, específicamente en principios generales de peticiones criminales. Los principios principales de las peticiones en casos criminales vienen de la Constitución americana y de la jurisprudencia que se ha desarrollado alrededor de la Constitución. Por principio, como han entendido, viene bajo la cuarta, quinta, sexta, octava enmiendas a la Constitución y de vez en cuando a la primera y en raras situaciones la segunda para proteger ciertos derechos. Una petición en actual y en forma original se puede usar y articular para proteger los derechos escritos y contenidos dentro de la Constitución y la jurisprudencia que se ha desarrollado a través de esa enmienda en particular nos permite ir más allá de la letra en particular de cada enmienda y desarrollar una norma de peticiones más amplia que afectan detalles más particulares en particular de cada caso. El procedimiento de proponer y imponer una petición en casos criminales es simple. Uno lo escribe, le pone los documentos que vamos a hablar hoy y se lo introduce a la Corte y al oponente. La estrategia en la elección de qué peticiones son apropiadas en casos criminales es completamente dependiente de la estrategia del abogado y lo que quiere lograr. Hay ciertas peticiones que son la norma en cualquier caso. Por ejemplo, una petición para requerir que el otro lado
nos dé evidencia. Pero la idea de qué petición puede uno usar es completamente dependiente del caso en particular y de la estrategia del abogado para lograr su meta final.